Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Por si usted sintonizó tarde, hoy es miércoles 26 de julio, último miércoles del mes, y por tanto tenemos con nosotros al doctor Rafael Gotró, hoy con un tema, como decíamos, sumamente importante, el tema de la diarrea, una afección a la que se le presta mucha atención a nivel mundial por la cantidad de muertes que provoca a nivel mundial por las condiciones de insalubridad, pero eso lo va a explicar más adelante nuestro estimado amigo, el doctor Rafael Gotró. Buenos días, un placer tenerle por acá. Bienvenido, don Domingo, después de esas merecidísimas vacaciones que usted disfrutó con la señora del Pilar por Miami. Lo vi en el derbi de jonrones, lo vi en uno de los espectáculos más importantes de Estados Unidos deportivo, que es el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Y todos esos lindos momentos para mí también son agradables porque usted se lo merece. Usted trabaja demasiado. Gracias, y como doctor. siempre, que tenemos la oportunidad de contactar a nuestros amables televidentes primer y último miércoles de cada mes, elevamos una plegaria a nuestro Señor Jesús para que ilumine y bendiga a todos y cada uno de los hogares que están con nosotros a partir de este momento. Agradecer a Charles Marezán por la oportunidad que nos da de lucir sus diseños y agradecerte a ti la oportunidad que nos da de contactar a esta mutual que ya es una tradición acá en Telemicro. Agradecer al señor Gómez Díaz que nos da esa oportunidad. Nuestro gran amigo, mi gran amigo y hermano Juan Ramón, que por cierto siempre me dice que nos ve y te dice doctor Domingo del Pilar. Sí, él haciendo sus ejercicios nos sintoniza ahí, siempre viene. Nuestro saludo a mi le da seguimiento al tema. Mi querido amigo y hermano Juan Ramón. Decíamos antes de entrar al aire, doctor, aquí comentando con los muchachos, que quién en algún momento de su vida no ha padecido de diarrea, quién no ha tenido esa defecación blanda en algún momento de su vida. Y es tan alta la incidencia de esto que la Organización Mundial de la Salud, repito el dato por si nos sintonizaron tarde, establece que 4.000 millones de casos de diarrea se dan anualmente en el mundo. Los niños menores de 5 años en los países en desarrollo son los más afectados y representan el 90% de 1.8 millones de muertes anuales por causa de diarrea, principalmente en países subdesarrollados. En América Latina y el Caribe, aproximadamente 77.600 niños menores de 5 años mueren cada año de diarrea y las consecuencias de la misma, lo que significa más de 200 muertes diarias a nivel mundial en el área de América Latina y el Caribe. En esos 16 de los 33 países de la región están en buen camino para lograr los objetivos de desarrollo del milenio, que es lograr mejores situaciones ambientales, mejores situaciones para evitar estos padecimientos por la falta de agua, por los estados de hacinamiento que dan paso a bacterias, a virus, a contaminación que provocan todas esas muertes. Así que yo le voy a dejar la palabra porque es un tema que usted tiene gran dominio y queremos que se lo explique así como usted lo hace de manera didáctica el primer y último miércoles de cada mes a todos nuestros amables televidentes. Muchísimas gracias, mi querido hermano Domingo del Pilar, por esta introducción brillante, como siempre haces, de llevar la meta que nos hemos trazado. Tal como tú dijiste, agradeciendo siempre a mi querido amigo y hermano don Juan Ramón Gómez Díaz, que permite que podamos estar con nuestros amables televidentes, sobre todo a la gente de la diáspora que vive fuera del país, que tienen la oportunidad de, a través de Telemicro, pues podernos seguir de una manera ferviente, como tenemos esa suerte los dos. Donde quiera que vamos. Yo me imagino que en Miami te pusieron loco toda la gente. Te vemos, Domingo, te vemos, Domingo. Sí, sobre todo que tenemos una gran en el estadio, audiencia. Donde está, en Miami residen muchos dominicanos, es una colonial. Fíjate, es un tema de mucha trascendencia. Recordarás que antes de irte de vacaciones conversamos con la antítesis de la diarrea, que es el estreñimiento. Exactamente. Por eso se caía de la mata que habláramos y explicásemos en qué consiste la diarrea. Pero para conocer en medicina ¿qué es lo patológico? Lo patológico es lo anormal. Es positivo que el público, a quien nos debemos y a quien orientamos, conozca qué es lo fisiológico. O sea, qué sucede en forma normal en el organismo para que pueda o suceda una diarrea o las diarreas
tal como dijiste, más frecuente en la primera infancia, pero también y con resultados catastróficos desde el punto de vista estadístico, pero también bien frecuente en el adulto mayor, Sí. también con resultados catastróficos, y también bien frecuente en las personas inmunocomprometidas como el HIV, personas que están en enfermedades terminales, personas que están en quimio, radioterapia, que también resulta ser catastrófico los procesos diarreicos. Entonces, para conocer lo patológico, explicaremos a nuestros amables televidentes y les pedimos que nos presten la atención de que usted sepa qué es lo que sucede cuando usted va al baño 4, 5, 6 veces y llega la etapa más importante y peligrosa de una diarrea, que es la deshidratación. Entonces, la diarrea no es una enfermedad, es un conjunto de signos que van a conllevar a que no haya una buena formación de heces y que las materias fecales salgan en forma líquida. Entonces, en lo patológico, cuando ingerimos los alimentos a través de la boca, pasa por el esófago y entran al estómago, en el estómago nuestros alimentos van a durar aproximadamente 2 horas en combinación con el ácido clorhídrico que tiene el estómago para resblandecer el bolo alimenticio. Entonces, hay 2 procesos fundamentales que ocurren en el proceso de la digestión. Un proceso de digerir el alimento que nosotros ingerimos, es decir, lo que tú ingieres no pasa automáticamente en esa forma. Se convierte en un bolo y este proceso toma aproximadamente en el estómago entre 1h30 o 2 horas. Y el otro es la absorción, o sea que es diferente digerir que absorber. Sí. La digestión es colocar los alimentos en un bolo, pero de lo que nos nutrimos y de lo que el ser humano mantiene su estado de salud de viva es con la absorción de los nutrientes que ingerimos a través de nuestros alimentos. Entonces, en esa primera etapa, en el estómago, el ácido clorhídrico, que tiene un medio ácido, su primera función es que la gran mayoría de los alimentos que ingerimos están llenos de bacterias. Entonces, el ácido clorhídrico del estómago, su primera función es desdoblar esas bacterias que tienen la mayoría de los alimentos que ingerimos, y el ácido clorhídrico sirve para neutralizar esas bacterias que están en los alimentos que ingerimos diariamente. 1 o 2 horas después, a través de un pequeño conducto denominado el píloro duodenal, comienza ya no solamente la digestión, sino comienza el proceso de absorción. En la absorción es que nos nutrimos, en la digestión es que digerimos. Entonces, cuando los alimentos entran allá a esa primera, segunda y tercera parte del duodeno, salen del estómago y entran a ese aparato que mide de 6 a 8 metros, que se denomina el tubo digestivo superior, que es el intestino delgado, que se divide en 2 partes, el yeyuno, que es la parte superior, y el ilion, que es la parte inferior, para terminar en la válvula ileocecal y pasar entonces al intestino grueso o colon. Entonces, en el proceso de absorción de los alimentos, cuando los alimentos están pasando por segunda y tercera porción del duodeno, 2 órganos fundamentales nos ayudan a que el proceso de la digestión prepare los alimentos para la absorción y la nutrición que necesitamos para mantener nuestro cuerpo en estado de salud aceptable. Esa absorción es ayudada en el proceso de la digestión por 2 órganos fundamentales. El páncreas, que tiene 2 funciones, una función endocrina donde se produce la insulina, el glucagón, etcétera, y una función exócrina en el cual el páncreas manda enzimas digestivas a la segunda porción del duodeno donde están pasando ya los alimentos más digeridos, y esta función que envía el páncreas, o esas enzimas que envía el páncreas, son ricas en bicarbonato que neutraliza el bicarbonato. El pH del estómago es muy bajo, por eso es muy ácido, por eso cuando a ti te sube el ácido te quema, y mucha gente va al otorrinolaringólogo porque tiene esa sensación de pirosis y opresión intestinal, esofágica, y sensación de que tiene algún tipo de que el alimento se le añuga, ese es el reflujo gastroesofágico. Pues el bicarbonato que produce el páncreas es fundamental para la digestión. Pero también otra enzima es fundamental para el proceso de la absorción, que es la bilis, que se
transmite a través de la vesícula biliar. ¿Qué contiene la vesícula biliar? Envía hacia el intestino delgado los materiales que le dan el color marrón a las materias fecales, es debido a la bilis, pero también ayuda a que gran parte de los alimentos que ingerimos tiene grasa y tiene colesterol, sintetiza y ayuda la asimilación del colesterol y ayuda fundamentalmente en absorción de vitaminas importantísimas como es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. ADEK. Una vez que los alimentos están ya en el intestino, entonces viene el proceso de la absorción de nuestros nutrientes diferente a la digestión. Así que queríamos llevarle a los amables televidentes la diferencia entre digerir y en absorber. Entonces, cuando una persona, el alimento está en el intestino, hay dos funciones en el proceso de la absorción. Una, la de asimilación, y la otra, la de secreción. El 90% de los alimentos en condiciones normales que pasan por el tracto gastrointestinal en el intestino delgado son absorbidos. Solamente un 10% se convierten o son parte de líquido que van posteriormente al colon, donde se producen aproximadamente entre 8 o 10 litros de agua permanentemente enviados por diferentes órganos del cuerpo y que son los que el colon va a absorber y va a ir eliminando lo que llamamos o va a ser posteriormente la materia fecal, que en la medida que el colon va tomando el líquido, la materia fecal va tomando cuerpo que en principio ese desecho es totalmente líquido, el colon absorbe el agua de 8 o 10 litros que produce en condiciones normales y en el motivo de la traslación a base de la peristalsis están las materias fecales hasta salir por el ano en la defecación. En los casos de estreñimiento, la persona ingiere poca agua y solamente depende del agua que produce el organismo y por eso las materias fecales se resecan mucho y es la causa del estreñimiento. En el caso de la diarrea, ya entrando en este proceso, una dificultad entre la absorción y la excreción, que en vez de absorber un 90%, haya cualquier problema que impida que el intestino libremente absorba esos nutrientes, ese líquido va a quedar fuera en el intestino delgado, va a pasar al colon y va a salir en una forma no formada, en forma pastosa, líquida, y denominamos, entrando ya en el tema central del día de hoy, ¿qué es una diarrea? Una diarrea es la expulsión de materias fecales líquidas no formadas, acuerdo a la clasificación de Bristol, que nos pondrá Carlos más adelante, entre el 5 y el 7. Más de 3 deposiciones líquidas al día o más de 200 gramos de personas que evacúan. Ahí tenemos Carlos es brillante y el equipo, felicidades. Esa es la clasificación de Bristol, desde los escíbalos que hablábamos en el programa anterior, el que evacua como bolita de chivo, el que se corta cuando está evacuando de tan compacta que son, parte 2, el que evacua en cinta, parte 3, el que evacua en pedacitos, parte 4, entonces el 5, el 6 y el 7 en la clasificación de Bristol, conocida internacionalmente, a partir de ahí se denomina diarrea. Una persona que evacua más de 200 gramos diariamente tiene diarrea. En el caso de la clasificación de las diarreas la vamos a dividir en dos partes. Pero para no tener que interrumpirle, doctor, como ahora tenemos que ir a unos compromisos comerciales, vamos a dejarlo para el próximo segmento. Y vamos ahora a una pausa en esta cita con el doctor Gautreaux. No se muevan, que queda mucho contenido interesante. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son.
Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones lo sabemos y lo asumimos cada día. Sea llevando agua donde se necesite, haciendo operativos médicos, agilizando la tramitación de planos, emitiendo licencias de conducir en más puntos del país, modernizando el pago de peaje, dando asistencia vial 24/7, previniendo y mitigando incendios en los derechos de vías, manteniendo las vías en óptimo estado para el turismo y para los dominicanos. El Ministerio de Obras Públicas avanza contigo por buenos caminos. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, más que construcciones, somos servicios. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por esos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. En Viva sientes la libertad. Ven y aprovecha el tripletazo móvil y fijo durante todo un mes. Actívate y recibe data ilimitada para conectarte y navegar en alta velocidad sin restricciones, además de mini mensajes y voz ilimitada. También en tu plan Viva Mi Casa, actívate o recarga y recibe el triple del monto recargado para que hables con la mejor tarifa, porque estar de tu lado no tiene límites. Ven a Viva, estamos de tu lado. Noticias Telemicro vuelve a Santiago este jueves 27. Golpe a la cultura. Museo Don Tomás Morel cerrado. ¿Cómo los santiagueros sobreviven a la inseguridad? ¿Cómo están sus hospitales? Cienfuegos, una realidad que estremece. El problema migratorio y sus consecuencias. Elianta Quintero presenta desde Santiago esto y mucho más este jueves 27, porque en Noticias Telemicro vamos de la mano contigo. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en esta cita con el doctor Gautreaux. Recordarles que el doctor a partir de las 1:30 de la tarde, su secretaria recibe las citas en el 809-412-0504, 412-0504 en el tercer piso del Centro Médico Dr. Yunen. Y ahora, para cualquier inquietud que usted tenga sobre este tema o sobre cualquier otro, el 809-685-0504, 412-5005 es el suyo. El nuestro. El 412-5005. El estudio es 685-0504 para cualquier inquietud.
Doctor, quedamos en la clasificación de las diarreas que usted iba Explicábamos cuáles son los mecanismos fisiológicos en los cuales el organismo absorbe sus nutrientes, las diferencias que existen, y ya una vez dada la introducción pasamos a entrar en la diarrea. Decíamos también, renovando lo que quedamos en el segmento anterior, que una diarrea es una deposición líquida que ocurre de 3 veces en adelante o más de 200 gramos en el adulto, que puede ocurrir en cualquier momento del día. El peligro más importante que tiene la diarrea es el proceso de la deshidratación en los niños, causa, como bien tú dijiste al principio, de muerte elevadísima a nivel mundial, en el inmunocomprometido, en el adulto mayor. Ahora, ¿cuántos tipos de diarreas hay? Tenemos que la diarrea se clasifica en 2 tipos. La diarrea aguda, que es la diarrea que va a ocurrir cuando ocurren los diferentes factores que pueden producir una diarrea, y la diarrea crónica, que es la diarrea en la cual el paciente durante 4 o más semanas permanece, oye bien, estar 4 semanas permanentemente con diarrea. A partir de ese momento entra otra clasificación y otra investigación. Una persona que tiene más de 4 semanas con diarrea es una diarrea importante que debe ser investigada y cuyas causas y cuyos factores desencadenantes son totalmente diferentes a los que producen una diarrea aguda con la que vamos a comenzar. Esas 4 semanas, ¿con cuántas deposiciones diarias? No importa con que sea 4, uno. 5, cualquier persona que pasa más de 4 semanas teniendo 3 o más, o que cada vez que vaya al baño tiene evacuación líquida y que pasa 4 semanas sin una causa aparente, que se hace coprológico, va al médico o no va al médico, la gran mayoría de las personas, y que dura más de 4 semanas, es una diarrea importante que debe ser catalogada y debe ser investigada, y tiene causas completamente diferentes. ¿Qué puede producir una diarrea aguda, que es la diarrea más importante con la que... Esa es una interesante pregunta. ¿Qué puede producir una diarrea aguda? Pero vamos a dejarla en el aire para responder esta inquietud de uno de nuestros televidentes. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días, le hablo de aquí de Villajuana, y le habla Dori a usted. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Yo había llamado a ustedes, al doctor, ¿sí? Que yo llevé a mi hijo y se hizo una endoscopía. Ajá. Y salió con una gastritis aguda. Ajá. Sí, crónica, con una gastritis crónica. ¿Tenía Helicobacter? No, gracias a Dios que no, doctor. ¿Y qué edad tiene? Tiene 24 años. 24. 24. Sí, la gastritis, ese es un diagnóstico ya en el cual se le hizo la endoscopía, se le tomó la biopsia y el patólogo le dio el reporte de que tiene una gastritis crónica. Entonces, esta es una gastritis que sí tiene cura, que tiene el proceso o el apellido de crónico, significa que tiene larga data con los síntomas, que hace ya un tiempo importante, tiene la recurrencia de que puede mejorar y aumentar, y con un tratamiento adecuado en el cual se debe llevar de su gastroenterólogo, su hijo va a mejorar, y no es un proceso en el cual haya que preocuparse por nada maligno ni nada por el estilo. Bien, pues tenemos la pregunta en el aire, doctor. ¿Cuáles son las causas de una diarrea aguda? Importantísimo, y quisiera tomar una llamada más porque es un tema de mucha trascendencia, es un tema que le queremos llegar al público, porque no existe ninguna persona que nos esté mirando que no haya tenido en algún momento de su vida diarrea. Y el objetivo fundamental es llegar a la diarrea crónica, porque las diarreas crónicas tienen procesos importantes que deben ser conocidas por la población. Pues vamos a recibir esa llamadita, doctor. Adelante, buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenos días. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? De Bayona. Díganos, ¿cuál es su inquietud, por favor? ¿De dónde? De Bayona. Mi inquietud es que yo tengo una adolescente. Un momentito, señora. Por favor, bájele el volumen a su televisor, que no hay un feedback que nos afecta aquí. Vamos a ver ahora. Pues sí, como le decía, tengo una jovencita de 18 años que tiene me le hicieron una endoscopía. Ajá. Y salió con una gastritis hemorrágica, me parece, algo así. Y nada, ya le pusieron un tratamiento, pero cuando volvió al médico ahora, está igual, no sé yo nada. Igual. ¿Qué edad es que tiene? 18 años. ¿Y le siguieron el tratamiento que le indicaron inicialmente? Tratamiento por un mes,
El tratamiento se lo ejecutaron, señora. Sí, una dieta, y al mes cuando fue, entonces está igual, le cambiaron el tratamiento y le pusieron otro. Bueno, sí, tiene que volver a su médico y sobre todo hay muchas personas que comienzan a mejorar y abandonan el tratamiento Eso médico. es lo que habría que ver. Esto es lo que debe haber sucedido. Debe llevarse de su médico. Este es un tratamiento sencillo, pero es un tratamiento que no se puede abandonar, que debe durar un plazo mínimo de 12 semanas. Aunque el paciente va a mejorar si lo lleva en 10, 12, 13, 14 días, mucha gente dice, ya yo estoy bien, y hace un desarreglo el fin de semana. Es un muchacho relativamente joven 18 y generalmente no se le dio seguimiento, pero esto no debe tener mayores consecuencias. Recordarles que usted lo que hace es dar pautas generales. Los casos específicos tienen que ser con su médico y darle seguimiento a su tratamiento hasta el final, para que el médico le pueda decir. No nos gusta hacer este tipo de sugerencias, creo que es la primera vez que lo hacemos, Domingo, pero creo que el tema que estamos tratando en el día de hoy es un tema de trascendencia y es un tema de salud pública. Por lo tanto, a nombre tuyo y mío, yo quisiera pedir excusas a nuestros amables clientes porque las dos preguntas que nos han hecho están totalmente fuera del tema. Y el objetivo nuestro del doctor, es llevar orientación. De Domingo del Pilar y de nosotros es llevar orientación, y si no llegamos a la diarrea crónica, no hemos cumplido nuestra misión en el día de hoy. Sí, vamos a dejar la llamadita por ahora, David, y vamos a continuar entonces desarrollando las causas de la diarrea aguda. La diarrea aguda tiene diferentes vertientes. La causa más importante de una diarrea aguda es lo que la gente conoce como la gastroenteritis, que es la diarrea infecciosa. Esta diarrea puede ser producida por bacterias, puede ser producida por virus, puede ser producida por hongos. Entre los más comunes de todos son las bacterias, y de las bacterias que pueden producir una diarrea aguda, la más frecuente de todas es la gastroenteritis producida por bacterias como el Campylobacter, como la Shigella, como la Salmonella, la Escherichia coli, que es la más frecuente de todas, y la disentería basilar, que es cuando hay moco, pus y sangre. Cuando una diarrea tiene moco, pus y sangre, que puede ocurrir en la Shigella y que puede ocurrir también una diarrea de un volumen extraordinario. Han habido casos en el país que es en el cólera, donde hay 30 o 40 deposiciones por hora. Entonces es importante qué sucede cuando hay una diarrea aguda. En lo que hablábamos como lo fisiológico, hay una ruptura entre la barrera de lo que se absorbe y de lo que se excreta. No hay absorción porque el intestino está inflamado, entonces no absorbe los nutrientes, los cuales se quedan en el intestino. Por eso hay diferentes tipos de diarreas desde el punto de vista sentido general. Hay una diarrea osmótica, hay una diarrea secretora y hay una diarrea en el sentido general desde el punto de vista infecciosa. En la diarrea infecciosa, el paciente que va a tener una alteración en la absorción de sus nutrientes va a enviar una enorme cantidad de líquidos al colon que puede asimilar entre 8 o 10 litros enviados por todo lo que es el intestino. No lo puede asimilar el colon y el paciente va a tener deposiciones con las consecuencias que puede conllevar lo que significa un estado de deshidratación si es un bebecito o lo que ya hemos mencionado. Entonces, en una diarrea aguda, la infecciosa es la más común de todas. Decíamos cuáles son los parámetros de las bacterias que lo pueden producir. Hay hongos y hay virus que pueden también producir las diarreas agudas, y los protozoarios y los parásitos también pueden producir diarrea aguda. Protozoarios como la ameba o como la Giardia landia, que hay una enorme cantidad de pacientes que producen amebiasis por la gran cantidad de ingestión en las famosas comidas rápidas de las lechugas, repollo, tomate. Comida mal condimentada está totalmente cargada, sobre todo donde hay mayonesa, donde hay huevo y donde hay exposición a que en el aire esto pueda ser contaminado. Este paciente que presenta una diarrea aguda por infección conlleva a estados en el cual, además de la diarrea, el paciente va a tener náuseas, va a tener dolor abdominal, va a tener vómitos y va a tener un estado de prostración y de deshidratación que lo puede llevar a, incluso si es muy bebecito, a la muerte. Este tipo de pacientes se debe analizar profusamente
se le debe hacer cultivo y se deben utilizar los antibióticos que dé el cultivo para contrarrestar la bacteria que está produciendo este tipo de diarrea aguda. Otro tipo de diarrea aguda que se divide en dos partes puede ser una diarrea osmótica o puede ser una diarrea exfoliativa. En el caso de la diarrea osmótica vamos a tener que el intestino no tiene la capacidad de absorber los nutrientes quedan desde el punto de vista en sentido general fluctuando, pasan al colon y este paciente va a presentar una diarrea osmolar o osmótica. El caso de la diarrea aguda también puede presentar hongos como la Candida albicans que también pasan al intestino y alteran produciendo este tipo de diarrea. En el caso de la diarrea crónica, que es la que... ¿Cuándo la podemos considerar crónica? Cuando el paciente lleva más de 4 semanas que no mejora su estado general y que sigue cada vez que va al baño evacuando, se va a dividir en varias partes. La más importante de todas son los síndromes de mala absorción. La persona que tiene la enfermedad celíaca va a presentar una diarrea osmótica, que es la persona que no tiene la capacidad de digerir las harinas y los derivados de la harina, que se denomina enfermedad celíaca. Esta va a producir una diarrea que cada vez que el paciente ingiere un tipo de alimento que contenga algo relacionado con almidones, va a desarrollar diarrea. Pero se da el caso, doctor, disculpe la interrupción, de personas a las que una diarrea ocasional por la ingestión de algún alimento le da, va al baño y ya, eso no es motivo de preocupación. Hay muchísimas personas que cualquier cosa le cae mal y en muchas oportunidades la diarrea va a ocurrir porque se rompió ese equilibrio y el paciente, con ponerse en una dieta, toda persona que tenga una diarrea, muchas diarreas, es una muy buena pregunta, excelente, doctor Domingo del Pilar. Muchas personas presentan una diarrea, lo que se denomina diarrea del viajero, que ahora tú estuviste en los Estados Unidos y te dio hambre y comiste con tu esposa en un restaurante pequeño o en una esquina porque tenía que hacer tu turismo y eso te cayó mal y te puede dar una diarrea. Con tú poner a descansar tu intestino, en muchas oportunidades esa diarrea del viajero, esa diarrea ocasional que ocurre frecuentemente puede desarrollarse en una forma sin necesidad ni de internamiento, ni de hidratación, ni de antibióticos. Eso es importante, que la mayoría de las personas que tienen diarrea aguda creen que tienen una infección y se automedican y usan antibióticos o utilizan medicamentos como la loperamida. Es importante esa pregunta que tú haces, Domingo, porque mucha gente que tiene diarrea, por ejemplo, por una ameba o por una infección, o sea, infecciosa, por Giardia, por Escherichia coli, o por Salmonella, por Shigella, o por Campylobacter, ese tipo de bacteria que va a hacer que el paciente se sienta mal, no debe detenerse la diarrea importante, que esa infección, esa inflamación que tiene el intestino, que se infectó, el paciente pueda expulsar. El usted tomar antidiarreico con un proceso que está comenzando, usted está cortando la defensa que tiene el mecanismo, que es precisamente botar ese tipo de contaminación en principio, y usted cortarlo puede complicarle el caso. Y la infección va a quedar ahí. Y la infección va a quedar ahí, o si es una ameba, la ameba va a quedar ahí. No se quite la diarrea con medicamentos caseros ni con medicamentos en el cual haya que tener cualquier tipo de afección relacionado con esto, sino acuda al médico. Un cultivo es muy importante, un coprológico nos puede dar el diagnóstico y lo más importante, hasta ese tipo de diarrea que tú dices que ocurre en forma ocasional en una persona de edad mediana o en un niño, existe la parte más importante, que es la rehidratación. En muchas oportunidades ese tipo de diarrea brusca, con usted ponerse a dieta, el paciente puede mejorar. Esa es la diarrea osmótica. La diarrea osmótica, en el cual hay un proceso de absorción en el intestino delgado por inflamación de las vellosidades intestinales, y hay una mayor excreción que absorción. Ese líquido que el intestino no absorbe va a pasar muy rápidamente al colon, y como el colon produce 8 o 10 litros de líquido
productos del mismo organismo y usted le está metiendo además todo ese líquido que viene del intestino que no se absorbió, ese paciente va a tener también una diarrea aguda que no se debe cortar. Hay un medicamento que yo no voy a decir el nombre comercial, pero el nombre genérico es la loperamida, que la gente se la toma, la pastillita, para cortarse la diarrea y entonces está o puede complicar su cuadro. Hay gente que acostumbra a que desde que tiene diarrea utilizar otro tipo de medicamentos, paromamicina, una serie de antibióticos que no vienen al caso y que está completamente comprobado que usted puede autocomplicarse su cuadro si esto sucede. En el caso de las diarreas crónicas, hablábamos de la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten. Hay otra que muchas personas que nos están mirando la padecen, esa diarrea crónica, que es el síndrome de intestino irritable, del cual vamos a conversar la semana que viene, que es una de las causas más frecuentes de consulta del paciente al gastroenterólogo en los Estados Unidos, que quita más calidad de vida, que se puede manifestar en ambas vertientes. Es una diarrea crónica porque el síndrome de intestino irritable no tiene cura y el paciente va a tener diarrea permanentemente o bruscamente pasa de la diarrea al estreñimiento. Esto tiene mucho que ver, aunque no se sabe cuál es la causa, de que puede haber factores psicológicos o ambientales en el trabajo o conyugales o interpersonales en este paciente que lo padece. Hay otro que nos está mirando mucha gente, que son pacientes que le da diarrea crónica frecuentemente y que tú lo tienes que haber oído mencionar mucho y el público también, y quiero llevárselo como parte importante de la diarrea crónica, que es la intolerancia a la lactosa. Los pacientes intolerantes a la lactosa, leche, queso y todos sus derivados, hay mucha gente que dice yo no tomo leche porque soy intolerante a la lactosa, pero se comen una lata de cualquier conservas. Las conservas le ponen lactosa para conservar las sardinas, para conservar todas estas cosas que vienen en lata, el ketchup y los famosos hot dogs, se le pone lactosa y este tipo de paciente desarrolla diarrea crónica. Las personas que tienen trastornos de tiroides, como es el hipertiroidismo, pueden desarrollar diarreas agudas en cualquier momento. El alcohólico, la persona que ingiere alcohol todos los días, va a producir, como tú muy bien, por eso explicábamos cuál es el mecanismo de absorción. Cuando el alcohol llega al intestino delgado para su absorción, va a irritar enormemente las paredes del intestino y mientras ese alcohol está pasando toda esa parte va a producir cuadros explosivos de diarrea que cuando es expulsado la cantidad excesiva de alcohol que tomaste, la diarrea va a desaparecer. Ahora, hay casos en que la diarrea crónica no desaparece y estas son las más importantes que queremos hacer saber a nuestros amables televidentes, como puede ser, por ejemplo, el caso de las personas que tienen hipertiroidismo, trastornos de la tiroides, las personas que tienen cualquier tipo de afección, que puede ser incluso trastornos relacionados con déficit de absorción de vitamina B12 o de vitamina B1, que puede ocurrir mucho en el alcohólico, pues hay un signo que se llama el signo de Wernicke, que puede inflamar la meninge, el cerebro, y producir diarrea crónica en los pacientes alcohólicos en los cuales hay déficit de vitamina B1. Doctor, se nos está agotando el tiempo, pero me gustaría que en vista de que dimos el dato temprano de que el 90%, según la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los 1.8 millones de personas que mueren anualmente por causa de diarrea son niños menores de 5 años, que usted haga énfasis en la situación de los menores con diarrea, cómo tratarlo, hacerle el llamado a las madres para que no se descuiden en ese sentido. Es excelente ese término que quieres darle al programa porque es la causa más importante de muerte en el mundo en niños. Es lo que la gente conoce como colerín o la gastroenteritis. Estos niños, el proceso más importante de todos y el que causa la muerte es la deshidratación. Gracias a Dios, nuestro país está de los países que tú mencionaste de Latinoamérica y el Caribe, en el cual tenemos un mayor índice de mortalidad infantil y la gran parte es debido a deshidratación. ¿Cuándo preocuparse? ¿Cuándo debe una madre preocuparse? Inmediatamente que un niño, que un lactante comienza a tener diarrea
el pañal comienza los ojitos a ponérsele grande, la piel, si tú la pellizcas, se va a quedar, no vuelve para atrás, sino que se queda engurruñada. Si tú ves que el pañal está seca, madre, y que el niño no está orinando, es señal de que el niño está totalmente deshidratado. Importantísimo que sepamos que ya en todas las clínicas rurales a nivel nacional tenemos las sales hidratantes. El niño que bota en materia fecal se le debe estar dando permanentemente la rehidratación oral que viene en base de sobres. Pero usted lo puede preparar si está en una región rural. Telemicro se ve en toda la geografía nacional. Usted coge 1 litro de agua hervida, le echa una cucharadita de sal de la de echarle al café, y una cucharada de postre donde usted se toma la sopa de azúcar y unas cuantas gotas de limón, la mueve y ese es un suero hidratante en lo que usted llega a un centro asistencial. Repita la fórmula, doctor. La fórmula es muy importante: 1 litro de agua hervida, porque la causa más importante de deshidratación y de diarrea crónica en los niños en toda América Latina es la mala calidad del agua. Pues 1 litro de agua hervida con una cucharadita de sal y una cucharada sopera de azúcar y unas gotas de bicarbonato. El bicarbonato lo venden en todas las partes en polvo. Una cucharadita de bicarbonato lo toma, y en la medida que usted pueda, en cucharadita le va dando permanentemente al niño la rehidratación. Esto es en casos muy extremos, porque gracias a Dios República Dominicana cuenta con un programa de rehidratación oral en el cual los sobres se le regalan a las madres en cualquier clínica rural de la República Dominicana, y la preparación de esto es lo que va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Causa fundamental de las cifras alarmantes que tú estás dando están en la deshidratación que producen la diarrea y el vómito, conocido popularmente como colerín, que es la gastroenteritis. Medidas de higiene fundamentales: todos los utensilios en cualquier lugar del país que usted se encuentre, en que usted le esté proporcionando su alimento al lactante, hierva el agua por lo menos 20 minutos y déjela reposar. Lávese las manos cada vez que usted va, sobre todo, hablábamos fuera de cámara de que tú tienes un nietecito, y que felicito a tu hija, mi sobrina, porque es de las madres dominicanas que está lactando. La lactancia materna es fundamental para crear anticuerpos en el bebé, para crearles una serie de factores. Muy pocos niños que usted está lactando, usted va a ver que van a tener los problemas que tiene la gran mayoría de la mujer que quiere conservar la figura para ponerse un bikini, o que quiere... que no se le caigan los senos. No, que no se le caigan los senos, y que poder llevar una vida, es una vida sacrificada el tener que estar lactando un niño, pero es el mecanismo de defensa más importante que le podemos proporcionar a nuestros lactantes. Causa de muerte número 1 es la deshidratación, y no debe seguir ocurriendo en República Dominicana porque tenemos todos los medios, pero en esto está la higiene. Lávese las manos, no hay que buscar un jabón antibacterial específico. El jabón de cuava, que usted se lave las manos cada vez que vaya a manipular los utensilios del niño. Estamos garantizando la salud de nuestros niños. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted, don. Agradecemos al doctor Rafael Gautreau su participación en su espacio matinal, y dentro de matinal esta cita con el doctor Gautreau. El próximo miércoles estaremos de nuevo con él, así que anótelo ahí en su agenda. Estaremos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. Mañana. Y cogeremos más llamadas. Así es. Mañana a partir de las 6 ante meridiano nos veremos en otra entrega de matinal. Pasen feliz resto del día.